En el inmenso mundo de One Piece, si dejamos a un lado por un momento las frutas del diablo o la simple fuerza bruta, nos encontramos con un poder que lo define absolutamente todo: la voluntad. Se llama Haki, y en este análisis vamos a desgranar cómo esta fuerza invisible es lo que de verdad separa a los luchadores del montón de las auténticas leyendas. Para empezar, vamos a la pregunta del millón. Más allá de ver puños que se vuelven negros o gente desmayándose en masa, ¿cuál es la esencia pura de esta habilidad que define a los más grandes de este mundo? Bueno, en su núcleo más básico, Haki es, literalmente, ambición. Es una presencia, un aura que en potencia todo ser vivo tiene. La clave y lo interesante es que esta fuerza no es algo fijo. Crece, evoluciona y se hace más fuerte con la ambición y la voluntad de quien la usa. Es ese potencial latente que está en todos, pero que solo unos pocos consiguen despertar y, sobre todo, dominar. Una forma genial de entenderlo es con una metáfora. Pensemos que el Haki es como la luz blanca pura, ¿vale? Y cuando esa luz pasa a través del prisma, que es la habilidad de un luchador, se descompone. Y de ahí salen tres colores, tres manifestaciones distintas de este mismo poder. Venga, pues empecemos por los dos tipos de Haki que, con el entrenamiento adecuado, cualquiera podría llegar a dominar. Son, por así decirlo, las herramientas básicas en la caja de cualquier luchador que se precian. Por un lado tenemos el Haki de armamento, la capacidad de crear una especie de armadura invisible con tu propia voluntad, algo vital para poder dañar a los usuarios de frutas tipo Logia. Y por otro lado el Haki de observación, un sexto sentido que te susurra las intenciones del enemigo y te permite ver sus movimientos un instante antes de que los haga. La aplicación más famosa del Haki de armamento es el endurecimiento. Consiste en concentrar el aura en una parte del cuerpo que se vuelve negra y durísima. También se puede imbuir en armas, por supuesto. Ahora, un detalle importante. Recubrir el cuerpo entero como hace Luffy en su Gear Force consume una cantidad de energía salvaje. De hecho, la dureza que se consigue es menor que si toda esa voluntad se concentrara en un único punto, como un puño. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque como bien le explicó Katakuri a Luffy de una forma bastante dolorosa, no todo el Haki es igual. No se trata solo de tenerlo, sino de la maestría y la calidad que se tenga. Hay niveles, y vaya si los hay. El combate entre Luffy y Katakuri lo deja clarísimo. Como vemos aquí, aunque la dureza del Haki de Luffy era alta, la de Katakuri era superior. Y no era solo una cuestión de fuerza bruta, era su técnica, que estaba en un nivel completamente distinto. Y esto todavía no es el Haki avanzado del que hablaremos, sino la prueba de que incluso en la forma básica, la calidad y la maestría marcan una diferencia abismal. Esto nos lleva directamente a las aplicaciones avanzadas de estos dos tipos de Haki. Aquí es donde los verdaderos maestros se separan del resto, llevando los conceptos básicos a un plano que parece casi magia. El punto de inflexión del Haki de armamento avanzado, conocido en Wano como Ryuo, es un cambio total de mentalidad. En lugar de concentrar el aura hacia adentro para endurecer, se trata de dejar que fluya hacia afuera del cuerpo. Es una liberación de poder controlada. Este fluir se manifiesta en dos niveles. Primero está la emisión, que proyecta una barrera de Haki invisible para golpear sin necesidad de contacto, como nos enseñó Rayleigh. Pero el segundo nivel es mucho más bestia, la destrucción interna. Consiste en inyectar el Haki dentro del oponente para reventarlo desde el interior, pasando por encima de cualquier defensa externa que tenga. ¿Y qué pasa con el Haki de observación? Pues su forma más avanzada es igual de increíble. Con un nivel de concentración y maestría supremos, un usuario puede pasar de simplemente predecir movimientos a ver literalmente unos segundos en el futuro. Bueno, pasemos ahora al color más raro y especial, el que no se puede aprender, el Haki del Conquistador, o Aoshoku Haki. Para que nos hagamos una idea de lo exclusivo que es, se dice que solo una persona de entre 1.000.000 nace con esta capacidad. No es una habilidad, es una cualidad con la que se nace. Y esta es la diferencia fundamental. A diferencia de los otros dos tipos, da igual cuánto se entrene. Si no se ha nacido con la aptitud para ser un rey, un conquistador, nunca se podrá despertar este poder. Es el Haki de los elegidos por los cielos. Todos conocemos su aplicación más básica. Esa explosión de voluntad que intimida y deja KO a aquellos con una fuerza de voluntad más débil. Pero, al igual que con los otros tipos de Haki, esto es solo la punta del iceberg. Su verdadero potencial es aterrador. Y aquí es donde todo encaja. ¿Recordamos el concepto de Ryu, de hacer fluir el Haki hacia afuera? Pues ese principio no es exclusivo del armamento. Los piratas más poderosos del mundo han aprendido a aplicar ese mismo concepto a su Haki del Conquistador. Así es como luchan los más fuertes. En lugar de usar solo armamento, recubren sus ataques con su Haki del Conquistador.
Y esto no es solo un aumento de poder, es imbuir cada golpe con la propia ambición de gobernar, creando ataques de una potencia devastadora que a veces ni siquiera necesitan contacto físico. Entonces, si es una cualidad innata tan potente, ¿qué define a estas personas? ¿Qué rasgos comunes comparten aquellos que nacen con la disposición de un rey? Si analizamos a los usuarios que conocemos, sale un patrón, 5 cualidades que se repiten. Primero, una capacidad de liderazgo natural. Segundo, una fuerza de voluntad que doblega a las demás. Tercero, una fama o notoriedad que resuena en todo el mundo. Cuarto, una ambición inquebrantable por estar en la cima. Y por último, a menudo, un linaje familiar de peso. Pero, y este es el punto más importante, cumplir estos requisitos no te garantiza tener este haki. Son características de quienes lo poseen, no una receta para conseguirlo. Al final todo se reduce a una verdad muy simple. Se nace siendo un elegido. Es un potencial que se tiene o no se tiene desde el principio. Muy bien, pues vamos a unir todas las piezas. Hemos visto cómo el haki evoluciona desde un potencial que tenemos todos hasta un poder digno de los más grandes del mundo. En resumen, el haki es un espectro. Empieza como un aura universal que cualquiera puede fortalecer con entrenamiento y ambición, y se manifiesta como armamento y observación. Pero en su cúspide se convierte en el haki del conquistador, una herramienta no solo para luchar, sino para imponer la propia voluntad sobre el mundo. Es, simple y llanamente, la personificación del poder de la ambición. Y esto nos deja con una pregunta final. Teniendo en cuenta las cualidades de un rey que hemos repasado, ¿qué otros personajes de la serie podrían estar a punto de despertar este poder tan exclusivo? La respuesta a esa pregunta podría revelar quiénes serán los verdaderos gobernantes de la próxima era.